Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que pensé que ya tenía un video sobre este tema, pero no, me di cuenta que no tenía un video, pero aprovecho para decirles que tengo muchísimos videos, tengo más de 100 videos tanto en español como en inglés, entonces aprovechen toda esa información, es totalmente gratis, gente, aprovechen eso porque es para entregarles conciencia, para que se den cuenta cuáles son esas emociones que están detrás de las enfermedades, y no solamente las enfermedades, hay otros temas interesantes, así que vayan, revisen mi canal y busquen esa información que quizás están buscando. Y si no tengo un tema como hoy, que pensé que lo tenía, déjenlo en los comentarios, que así puedo hacer videos sobre ese tema. Hoy voy a hablar sobre los miomas uterinos. Vamos a hablar de este tema que justamente hace un par de días me llegó uno de esos mensajes que tanto me gusta recibir, de una persona que sanó. Desaparecieron ese quiste y ese mioma que tenía en su útero y en su endometrio. Esta es una persona que ya ha trabajado conmigo, donde ya ha hecho sesiones conmigo y ha hecho justamente un taller conmigo sanando a mi niña interior, y ahí yo creo que fue la catarsis que realmente dejó ir a ese mioma y a ese quiste, que en este caso ese mioma y ese quiste se llamaban su hijo y su nuera, donde ella los deja ir, donde hizo un trabajo hermoso conmigo de dejarlo ir a su hijo y a su nuera. Y ustedes van a decir, ¿qué tendrá que ver su hijo y su nuera con un quiste y con un mioma? Porque los miomas y los quistes en el útero, en el endometrio, de eso se tratan. Cuando hablamos del útero, el útero refiere a la casa, al hogar, a lo que nosotros consideramos que es la casa, que es el hogar. De eso hablo mucho en el video sobre la endometriosis, que se los voy a dejar por acá. Ese hogar que nosotros pensamos que deberíamos tener, que deberíamos haber tenido, ese hogar que nosotros queremos crear, esa casa que da nido y hogar a nuestros hijos muchas veces. Cuando hablamos de los miomas estamos refiriéndonos a eso, a mantener el hogar ocupado. Cuando existen miomas es una manera inconsciente de decir, pongo esto dentro de mi hogar, dentro de mi casa, para mantener ese hogar ocupado. Esto le sucede mucho a las mujeres que quieren tener hijos, pero no están pudiendo tener hijos, por ejemplo. Entonces ellas ponen este mioma que va a representar a ese hijo. Entonces ese útero ahora va a estar ocupado, tiene un peso adentro, tiene un hijo adentro. También le pasa muchas veces a las mujeres que tienen, por ejemplo, 3 hijos, pero ellas han querido tener 4 hijos, pero quizás el marido no quiere tener más hijos. Entonces ellas están con eso de, yo hubiese querido tener 4 hijos como mi mamá tuvo 4 hijos, como mi abuela tuvo 4 hijos, y yo también quiero 4, pero mi marido no quiere. Entonces, ¿qué hago? Tengo 3 hijos y pongo el cuarto dentro de mi útero, pongo ese gran mioma. A veces los miomas nos hablan de esos hijos que hemos perdido o hemos abortado. Cuando existe una pérdida de un hijo o un aborto, ponemos inconscientemente a ese hijo dentro del útero, para ya no sentirme que lo perdí. También los miomas aparecen mucho a la edad de la menopausia, esa edad donde el nido, donde el hogar se empieza a quedar vacío, donde esos hijos empiezan a hacer su vida, donde empiezan a ir a hacer su vida, a la universidad, a casarse. Y este era el conflicto que tenía la persona que me dejó ese hermoso mensaje diciéndome que hasta la doctora
estaba sorprendida de que el mioma y el quiste habían desaparecido. Porque esto no sucede, le dijo la doctora, ¿no? ¿Qué pasa? Que ella, su hijo, había levantado vuelo. Y hablando de hijos, siento acá a los niños gritando. Su hijo había levantado vuelo y se había ido con una pareja que ella no tanto quería. Vamos a ponerlo de ese sentido. Quizás era otro tipo de pareja que ella estaba deseando para su hijo. Entonces, en ese momento, ella pone a su hijo en el útero y pone un quiste en el endometrio, esa piedra en su camino, la nuera. Si ella no se hubiese llevado a mi hijo todavía estaría en mi hogar, en mi casa, en ese nido que yo tengo y que tan bueno es para mi hijo. Esto lo hacemos claramente, inconscientemente, y esto es lo que ella hizo. Cuando hicimos ese trabajo hermoso en este taller sobre sanando a la niña interior, ella logró dejar ir. Yo lo vi ese día, me recuerdo muy bien. Cuando lo dejó ir y pudo entender que su hijo tenía que ser libre y que estaba bien que se fuera del hogar. En ese momento, ese quiste y ese útero no tenían más espacio en su útero, porque ella hoy estaba en paz con tener ese hogar vacío. Y ahí es donde desaparece el quiste y el mioma y los médicos no lo pueden entender. Cuando tenemos un mioma, siempre tenemos que buscar eso que nos mantiene teniendo ese hogar lleno. Quizás ese hijo que colocamos en el útero puede ser un animalito, puede ser ese perro, ese gato que nosotros queremos tanto como un hijo y que se nos ha ido. Y ahora volvemos a ponerlo en nuestro útero porque lo hacemos de una manera muy arcaica y muy inconsciente. Entonces eso es los miomas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, déjenlo aquí abajo y yo feliz de responderlo. Como siempre digo, inviertan en ustedes. ¿Por qué? Porque es muy importante muchas cosas cuando analizamos el quiste o el mioma. Es importante cuándo apareció este quiste o cuándo apareció este mioma, pero también es muy importante el tamaño de estos miomas. En qué parte del útero se encuentran, incluso también eso nos dice mucho de cuál es ese conflicto emocional que tenemos detrás de ese mioma y cuál es ese vacío que estamos tratando de llenar en el hogar. Con eso los dejo, espero que este video les sirva, compartan si tienen a alguien que tiene miomas en el útero, porque esto los puede ayudar muchísimo a poder entender su propio cuerpo y saber que los miomas también desaparecen. Con esto los dejo y hasta la próxima. Chao, chao.